Amen. Amén. All right. Now, if you have your Bibles with you, Si tiene su Biblia, I want you to go with me, please, to St. John's Gospel. quiero que busque conmigo el Evangelio de San Juan And let me just give you the order of Scripture. y déjeme darle el orden de las escrituras. There's certain things in the Scriptures that we don't understand Hay ciertas cosas en las escrituras que no entendemos because of because of denominational ways of seeing Scripture. porque tenemos una forma denominacional de ver las escrituras. For example, Por ejemplo, there's denominational theology. hay teología denominacional. Case in point, Ejemplo, if I'm a Baptist, si soy bautista, you know what I believe. usted sabe lo que yo creo. If I'm a Si Methodist, soy metodista, you know what I believe. usted sabe lo que yo creo. And if I'm somewhat Pentecostal, you know what I believe. Y si soy medio pentecostal, usted sabe lo que yo creo. So there's some theology that's denominational. Así que hay cierta teología que es denominacional. Or O you could say podría they decirse have a denominational interpretation of Scripture. que tienen una interpretación de las escrituras For denominacional. example, Por ejemplo, There are some denominations algunas denominaciones who simply believe simplemente creen in the miracles that Jesus did en los milagros que Jesús hizo historically, históricamente, but they don't believe that now. pero no creen eso ahora. So I'm not knocking them. Así que no estoy echándolos abajo. The only question is, La única pregunta es but I would ask those people is this: que yo les preguntaría a esas personas has es, God changed? ¿acaso Dios ha cambiado? So that means he's still continuing to do miracles. It's ¿Qué? reality. Quiere decir que él aún hace milagros, esa es la realidad. So you have to Así choose que usted debe escoger what you believe, qué usted cree. and you've got to be very careful. Y tiene que tener mucho So cuidado. in understanding certain things of the Scripture, I want to put some things in order. Así que en entendiendo ciertas cosas de las escrituras quiero ponerle orden. Now, why do I want to emphasize order? ¿Por qué quiero enfatizar orden? When there is an order, Cuando hay un orden, it sets the flow. eso pone el fluir. Always remember this. Siempre acuérdese de esto. The Spirit of God El Espíritu de Dios does not move outside of order. no se mueve afuera del orden. So whatever he Así does, que sea lo que él haga, it is in order. está en orden. One of the characteristics of the Holy Spirit Una de las características del Espíritu is Santo he does not contradict es que él no contradice the Word of God, la palabra de Dios and he does not have an independent opinion, y no tiene una opinión independiente, because he is co-equal. por cuanto él es coigual. He is the third person of the Es Godhead, la tercera persona de la Trinidad and he is in God, and he is God in us now. y él es Dios en nosotros ahora mismo. Therefore, Por tanto, outside of the Holy Spirit, aparte del Espíritu Santo, it is impossible es imposible to know Jesus. conocer a Jesús. I'm going to say it to you again. Se lo repito, Outside aparte of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, it is impossible es imposible to know Jesus. conocer a Jesús. He does not have an agenda of his own. Él no tiene su propia agenda. He carries out the affairs of God on planet Earth. Él cumple los negocios de Dios Padre aquí en la tierra. That's why when you study Scripture, Por eso cuando usted estudia las escrituras, oh my God, when you study Scripture, cuando usted estudia las when you look escrituras in the book of Revelation, y ven el libro de Apocalipsis, you'll see the mention of the Son. verá que se menciona el Hijo, You'll see the mention of the Spirit of God, the Verá Holy Spirit of God. que se menciona el Espíritu Santo de Dios. But you do not see the mention of the Father. Pero usted no ve que se menciona al Padre, Very simple, simple, or simply rather. o más bien Because simplemente, Revelations chapter 1 verse 1 says it. porque Apocalipsis 1:1 lo dice. It says this is the revelation Dice, esta es la revelación of Jesus Christ. de Jesucristo. So we understand Así que entendemos that the Holy Spirit's job que el trabajo del Espíritu is Santo to reveal Jesus es revelar a Jesús in his death, en su muerte, in his resurrection, en su resurrección and in the finished work. y en la obra terminada. Now, hear me clearly now. Escúchame cuidadosamente. That is his assignment Esa es su asignación to the church a la iglesia and in the church. y en la iglesia. The Holy Spirit's assignment to the earth La asignación del Espíritu Santo a la tierra is to convict
men of sin. es traerle convicción de pecado al But you hombre. have to understand Pero usted ha de the entender way he deals with the believer que de la manera que él lidia con el is creyente different to how he believes, is how he deals with the sinner. es diferente de cómo él lidia con el pecador. So we're going to start reading Así que vamos a comenzar a leer we're going to start reading from the Gospel of John. del Evangelio de Juan. Theologically speaking, Hablando teológicamente, did you know that the epistles ¿sabe usted que las were epístolas written before the Gospels? fueron escritas antes de los evangelios? So the Gospel Así que el evangelio is God es Dios in flesh. en la carne. The epistles Las epístolas is that life in spirit. es esa vida en espíritu. So for you to understand Jesus Así que para que usted entienda a Jesús, not as God, no como Dios, to understand him para entenderlo as man, como hombre, you're going to have to understand the epistles, usted tendrá que entender las You say epístolas. why? Me dice, ¿por qué? because like you and I, Porque como usted y yo, as man, como hombre, he had to be led él tenía que ser guiado by the Spirit. por el Espíritu. So everything about Jesus Así que todo lo que tiene que ver con Jesús is tied to the person está ligado a la persona of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. So as you begin to grow in your life, Mientras usted comienza a crecer en su and vida as you begin to grow in your y ministry, comienza a crecer en su you ministerio, are, and Prophet Hank, it would be good, I just sense this in the Spirit. Just trust what I'm saying. y Profeta Hank, I'm siento going to esto en el let you Espíritu. step in while I'm ministering. I'm going to tell you the reason why. Voy a dejar que entres mientras yo ministro y Because te digo God is por going to qué. show you something today. Porque Dios te va a mostrar algo hoy. You say, why? Me dice, ¿por qué? Because it's one Spirit. Porque es un espíritu. You're not ready. No están See, it's listos. one Spirit. Es un espíritu. And I believe that when one person opens a stream Y yo creo que cuando una persona abre una veta, and we all jump in, todos saltamos, we all perceive. todos percibimos. God doesn't want you to stand unobserved. Dios no quiere que te pares a He's observar. looking for willing participants in His presence. Él busca por personas que quieren ser participantes en su presencia. So I want you to learn something. Así que quiero que aprenda algo. The Holy Spirit, one of the things you're going to find about the Holy Spirit in your life is this. Una de las cosas que va a aprender acerca del Espíritu Santo en su vida es You're going to que find usted va a encontrar the Holy Spirit que el Espíritu Santo has trends. tiene tendencias. There's certain things in your ministry. Hay ciertas cosas en su ministerio You understand the flow of your que ministry, usted entiende el fluir de su ministerio and you begin to understand that there is a trend. y comienza a entender que hay una tendencia, There is a pattern. hay un patrón. And when you begin to understand trends and patterns, Y cuando usted entiende las tendencias y los patrones, it helps you to flow effectively. le ayuda a fluir eficazmente. Case in point, Ejemplo, the word la palabra has a pattern. tiene un patrón. The word La palabra is God breathed. es inspirada por Dios. Hello? ¿Aló? So if the word is God breathed, Así que si la Biblia, In la the palabra word, es inspirada por Dios, you see patterns. en la palabra usted ve Let me give patrones. you a biblical pattern. Le doy un patrón bíblico. The scripture La says, escritura dice, the scripture la says, escritura dice, and in several instances, varios lugares, you will see these expressions. usted ve estas expresiones. Verily, Ciertamente, verily, ciertamente, truly, o de cierto, truly. de cierto. The name of God, El nombre de Dios, I am yo soy that I am. el Oh, que soy. something dropped in my spirit, but I can't say it. I am that I am. Yo soy el que soy. Now, when you look in the book of Cuando Revelation, usted ve el libro de you Apocalipsis, see another pattern. usted ve otro patrón. You see Usted ve holy, santo, holy, santo, holy. santo. The other ones, Los otros, you see things said usted twice. ve que las cosas se repiten una vez, dos But when veces. it Se comes dice. to the revelation of the Godhead, Cuando se trata de la revelación de Dios como la and it Trinidad, depends on who is speaking, depende de quién habla and it depends on whose time it is. y depende de quién es el tiempo. In the Old En el Testament, Antiguo Testamento it wasn't the time of the Son. no era el tiempo del Hijo. Now, how many of you know ¿Cuántos saben the Holy que Spirit el Espíritu Santo has always been involved? siempre ha estado envuelto? But in the Old Testament, Pero en el Antiguo the Testamento Father is the el emphasis. Padre es el énfasis. So it's interesting Así que es how interesante you see como uno ve, I am yo soy that I am. el que soy.
When Jesus came, Cuando Jesús vino, he said, Él dijo, I'm only telling you yo les digo what I hear and see lo que oigo my y veo Father do. a mi Padre hacer. So Jesus Así que Jesús was the witness fue el testigo of the Father. del Padre. Now, Ahora, the Holy El Spirit Espíritu Santo is the es el witness testigo of the Son. del Hijo. So now, Así que ahora, when the Holy Spirit comes into cuando el us, Espíritu Santo viene a nosotros, he begins to reveal things Él comienza a revelar cosas about the Son acerca del Hijo that was in the que Father, estaban en el because Padre, the Father porque el Padre deposited depositó all things todas las within the cosas Son. dentro del Hijo. So till you have the Holy Spirit, Así que hasta que no tengas el you Espíritu don't Santo, know the Son, no conoces al and Hijo you don't know the finished work. y no conoces la obra So terminada. nobody Así que nadie possessing poseyendo the Holy Spirit el Espíritu can Santo live in ignorance. puede vivir en ignorancia. Because when the Holy Spirit comes, Porque cuando el Espíritu Santo viene, his job su trabajo is to reveal. es revelar. So that means Quiere decir, nothing nada in your life en tu vida is closed anymore. está cerrado. Heaven Los cielos wants to put things in your spirit. quieren poner cosas en tu Heaven wants espíritu. to reveal to you Los cielos te quieren what revelar eyes haven't seen, lo que el ojo no ha visto, ears haven't lo que heard. oído no ha oído. This is the time Este es el tiempo where revelation, donde la revelación donde la revelación is going to break forth va a irrumpir as never before. como nunca jamás. Because revelation Porque la revelación bypasses common sense. él pasa por el sentido And we're común. not living in the days of common Y sense. no vivimos en los tiempos del To sentido común. access the supernatural, Para acceder you're a lo gonna sobrenatural, you're going to have revelation. tendremos que tener revelación. And the Holy Spirit's job Y el trabajo del Espíritu is to Santo reveal. es revelar. So the first thing I want to say to you today, Así que lo primero que te Are quiero you decir ready? hoy, ¿estás listo? I said, are you Dije ready? que si estás listo. I said, are you Dije, ready ¿estás listo for the Holy Spirit para el Espíritu to Santo reveal to you te revele the things that are written las cosas and the escritas things that they didn't even have time to y write? las cosas que ni tuvieron tiempo para escribir? Let me help you with something. Déjame ayudarte. There's more being revealed today Hay más revelándose hoy of Jesus acerca de Jesús than at any other time. que en ningún otro tiempo. And I want you to process this. Quiero que procese esto. It would take eternity Tomaría una eternidad to reveal revelar the finished work. la obra terminada. That's why there's things about Jesus' death Por eso hay cosas acerca The de la price he muerte paid. de Jesús, el precio que pagó, the church hasn't fully come into. que la iglesia aún no ha entrado de Because we who are plenitud. super spiritual, Porque pensamos que somos súper we espirituales. believe we're to get away from the cross. Creemos que debemos apartarnos de la cruz. That's the first sign of spiritual weakness. Esa es la primera señal de debilidad When the cross espiritual. is removed, Cuando la cruz es removida, your salvation starts to fall. la salvación comienza a caer. Because everything provided for you, Porque todo lo que se le ha is because of the provisto cross. es por causa de la When you cruz. remove the cross, Cuando quitas la cruz, you remove the power. remueves el When poder. you remove the Cuando cross, remueves la you cruz, remove the provision. remueves la provisión. Only the Solo Holy el Spirit Espíritu Santo can reveal puede revelar the person la persona of Jesus. de Jesús. So now, listen to now what Jesus said about the Holy Spirit. Escuche lo que dijo Jesús acerca del Espíritu About the Santo. Holy Spirit. Acerca del And Espíritu keep in your Santo. mind Y mantenga en mente that there are, in your personal life and in your ministry, en su vida personal y en su ministerio there are trends que hay tendencias and there are patterns. y que hay patrones. If the Lord uses you in a prophetic ministry, Si el Señor le usa en un ministerio profético, a prophet, un profeta, to me better than anybody else, para mí más que hoy, nadie understands entiende spiritual trends. tendencias espirituales. Prophets better than anybody I know Los profetas más que cualquier otro understand entienden patterns. patrones. That's why, hear me clearly, Por eso escúchame cuidadosamente. things don't just happen. Las cosas no suceden por There suceder. is a trend Hay una tendencia
and there are patterns. y hay patrones. So let's look at what the Holy Spirit's function is. Así que veamos la función del Espíritu And then I'm Santo. going to show you how to recognize the leading of the Spirit. Luego le voy a mostrar cómo reconocer la guianza del Espíritu. So we're going to go now to St. John 14, Vamos a ir a Juan 14, very common passages of Scripture. que son pasajes famosos o conocidos de la Escritura. St. John 14, starting from verse 26. Juan 14, comenzando en el versículo 26. But the Comforter, Más el Consolador, which is the Holy Ghost. el Espíritu Santo. Stop right there. Pare ahí mismo. Hear me clearly. Escúcheme cuidadosamente. Oh God. When Jesus was here, Cuando Jesús estaba aquí, now here I'm telling you, Escuche. if you don't understand, just let it go in your spirit, man. You'll understand it some years after. si no lo entiende, déjalo en su espíritu, en unos años después lo entenderá. When Jesus was here, Cuando Jesús estaba aquí, the disciples los discípulos did not need to know the Holy Spirit. no tenían que conocer al Espíritu Santo. You say why? Y me dice, ¿por qué? One, Uno, it wasn't his time yet. no era aún su tiempo. Jesus to them Jesús era a ellos, then en ese entonces, was the Comforter. el Consolador. So that's why Jesus said, Por eso Jesús dice I'm going to send you another que Comforter. voy a enviarle otro So Consolador. that means to them, Quiere decir que para ellos, he was the Comforter. Él era el Consolador. Okay, now he says, Ahora Él dice, I'm going to send you les voy a enviar the Comforter. el Consolador. Now there's some versions Hay unas that versiones say another que Comforter, dice otro Consolador. and some versions say Algunas versiones dicen the Comforter. el Consolador. Because the name of the Holy Spirit Porque el nombre del Espíritu Santo is Comforter. es Consolador. That's his name. Ese es su nombre. As Jesus, Como Jesús, as one of his names, como uno de sus nombres, is Emmanuel, es Emanuel, meaning que quiere decir God with Dios us. con nosotros. The Holy El Spirit Espíritu Santo is not Emmanuel. no es Emanuel. You say why? Se dice, ¿por qué? He's not God with Él no es us. Dios con nosotros. He is God in Él es us. Dios en nosotros. And so now the word says, Así que ahora la palabra dice, Come, get it, come. Get too excited. Stay there. I'm just messing with you. I love him dearly. So here it again. estamos entreteniendo Because aquí. this is good. So, but the Comforter, Más el Consolador, which is the Holy Ghost. el Espíritu Santo, Stop right there. pare ahí mismo. Can't get past this. No puede pasar eso. Who is the Holy ¿Quién es Spirit? el Espíritu Santo? Who is the Holy ¿Quién es Spirit? el Espíritu Santo? He is Él es the continuation. la continuación. Here now. Escuche, He is the continuation Él es la continuación of the presence of God in us. de la presencia de Dios en nosotros. His job also, Su trabajo también, back up, let me back up. déjame echar The Holy atrás. El Spirit Espíritu Santo is the visible evidence es la evidencia visible of the presence of God in us. de la presencia de Dios en nosotros. Therefore, when the Holy Spirit's in us, Por tanto, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, He displays Él muestra the presence of God. la presencia de Dios. Oh, you better hear it again. Más vale que lo oiga otra I vez. said, when the Holy Spirit comes, Dije, cuando el Espíritu Santo I viene, said He displays. dije que Él muestra, Hear it again. escúchelo otra I said vez, He dije displays que Él muestra the presence of God. la presencia de You Dios. didn't hear it good. No lo escuchó I said bien. He displays. Dije que Él muestra the presence of la God. presencia de In Dios. other words, En otras He palabras, shows the presence Él of muestra God. la presencia He de manifests the Dios. presence of God. Manifiesta la So presencia de when the Holy Dios. Spirit's in your life, Cuando el Espíritu Santo está en su people are vida, supposed to see the presence la of gente God. se supone que They're vea la supposed to presencia de feel Dios. the power Se supone of que God. sienta el poder de Dios. So if you have Así que si usted no tiene Holy Spirit activity in your life, ninguna actividad del Espíritu Santo en su vida, that's a sign es una señal that there is no presence. que no hay presencia. So when you're in a church Así que cuando usted está en una iglesia where there is no presence, y no hay presencia, it means there's no evidence quiere decir que no hay of the evidencia Holy Spirit. del Espíritu Santo. The evidence La of evidencia when the Holy Spirit is present cuando el Espíritu Santo está is that presente He displays Es the que- presence of God. que Él muestra la presencia de Dios. Turn to the person next to you and say, God is about to display Himself in my life in a different way. Busque a la persona a su lado y dígale, Dios está a punto de mostrarse en mi vida de una manera diferente.
But what, oh, amen. But Amén. oh, harabakashayda bokosa, go basha, amen. Let me just be good and still here. Me voy a portar bien y quedarme But aquí. when the Holy Ghost, but when the Comforter, Mas cuando el Consolador, which is the Holy Ghost, el Espíritu Santo, whom the Father will send a quien el Padre enviará in my name, en mi nombre, he shall teach you Él os enseñará all things todas las cosas and bring in all things to your remembrance. y os recordará todo lo que yo os he dicho. Now you got to hear this clearly. Usted tiene que entender esto To your cuidadosamente. what? ¿A qué? Say the word. Diga, recordará, ¿qué hará? Say the word. Diga What's la that word say? palabra. Remembrance. Recordará. But there's a problem. Hay un problema. It's not. Let me just. Now this is powerful. Esto es poderoso. Wow. I got to be good. Deje portarme bien. You have no idea what I can't, because I got to keep this so tailor-made. You have no idea. Tengo que hacer esto a la medida. Usted no tiene idea. Now, hear this. You're going to hear this now, Tiene que escucharlo because you're going to hear it in a different light. porque lo va a escuchar en una luz diferente. He shall teach you Él os enseñará how many things? cuántas cosas, Oh, hang on a second. Oh, hang on a second. All things. todas las cosas. But then this is, I want to come off the platform. This is too good. Esto está muy bueno. So he wants to teach you how many Él things? quiere enseñarle cuántas cosas. Come on, go on. I dare you to say Ayúdeme. that word. Le reto que me lo diga. Oh. But then Todas. there's something that you're not seeing. Pero hay algo que usted no está viendo Because you've read it, porque lo ha but you leído, skip over it. pero le pasa de largo. Not only does he want to teach you all things, No solamente le quiere enseñar todas las cosas, but then it then says entonces dice he's going to bring all things que Él les va a recordar to your remembrance. todas las cosas. How can he bring all things to your remembrance if you never knew them before? ¿Cómo le va a recordar todas las cosas si usted nunca las sabía? Oh, hallelujah. Aleluya. So in other words, now when you're born again En otras palabras, cuando usted nace and de he nuevo, comes in you, Él viene dentro de he is the usted. bridge Él es el puente from heaven to earth del cielo a la tierra and earth back to y heaven. de la tierra al In other cielo. words, En otras he will palabras, tell you the things Él te dirá las before the cosas foundations of the world. antes de la fundación del From the mundo. cross till now, De la cruz his hasta job ahora, is to reveal. Su trabajo es But revelar. see, the funny thing is, Lo but you cómico, never knew it. que usted no lo sabía. But the question is, La pregunta es, who are you? ¿quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú? Well, the secret of it is, El secreto es when you became born again, cuando naciste de nuevo, you became his residence. te convertiste en el lugar de su residencia. So that's why when you received the Holy Spirit, Por eso cuando recibes al Espíritu Santo, notice the words that we say in Christendom. mire las palabras que decimos en el cristianismo, We use these words. usamos estas palabras: Regenerate, regenerar, renew, renovar, restore. Well, restaurar. let me help you with something. Déjeme ayudarle con algo. That simply means, Simplemente quiere if it decir, says renewed, restore, si dice renovar y restaurar, then you first have to understand primero usted debe entender when it was lost. cuando se perdió. So the key, Así que la llave this. es when was it lost? cuando se perdió. When Adam sinned, Cuando Adán pecó, something algo in the DNA of en man el ADN del hombre shut down. se apagó. Science has proved La it ciencia ha comprobado, because we only use 5% of our brain. porque solamente usamos el 5% de nuestro cerebro. Where did the other 95% go? ¿Y dónde se fue el otro When 95%? man was removed from the presence, Cuando el hombre fue quitado de la presencia. so man has functioned on 5%. Así que el hombre funciona en Now the 5%. question is, La pregunta es, the problem in the church world is el this. problema en el mundo de la We iglesia es, try to run church with 5%. tratamos de correr la iglesia con el We've 5%. even made our church doctrines of 5%. Hemos basado las doctrinas de la iglesia en But 5%. when you are renewed, Pero cuando usted es when you renovado, are cuando restored, usted está restaurado and you are y usted está regenerated, regenerado,
you start to remember usted empieza a what recordar was in your great, 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 great grandfather. lo que Adam. estaba en su You start to tatarabuelo. remember Se the recuerda glory of God, la gloria de the Dios, presence of la God, presencia de what Dios. the presence of God is like, ¿Cómo es la presencia who de God Dios? is, ¿Quién es? what He is. ¿Quién Él es? When Adam sinned, Cuando Adán pecó, and God had to deal with man y Dios tuvo que lidiar con el hombre from the external de lo externo, because the within was shut down. porque lo que estaba por dentro se apagó. So the Bible said with Israel, Así que la Biblia dice con Israel He led Israel que Él llevó a Israel by a pillar of cloud by day. con columna de fuego de día. Hear the words I'm saying. Escúcheme, He con una led nube them de día. Lo By a llevó pillar of cloud by day con una nube de and a día pillar of fire by night. y columna de fuego de noche. But I'm going to upset you with Pero something. le voy a incomodar con algo. Listen to this. Escuche eso. He led them by the visible. Él los guió por lo visible. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? Anything visible, Cualquier cosa visible, Satan can see. Satanás lo puede ver. That's why Por eso, he leads Él guía from within. desde adentro. You didn't hear? Did you hear it? ¿Lo escuchó? Did you hear ¿Lo it? escuchó? I see most of you are looking for a cloud, La mayor parte de ustedes buscan una nube, but you forgot the Holy Spirit is within. pero se le olvidó que tiene el Espíritu Santo dentro. Anything that is outside of you. Todo lo que está fuera de usted. And let me just get behind here. Déjeme ponerme aquí atrás. Let me just be real good. Déjeme portarme bien. You ready? ¿Listo? Okay, listen to this now. Escuche. Just write these scripture references down, Escriba estas escrituras, because I've got eternity to tell you this. porque tengo una eternidad para decirle esto. When the Holy Spirit comes, Cuando el Espíritu Santo llegue, Jesus is known, Jesús es conocido, Jesus is glorified, Jesús es glorificado, Jesus is manifested. Jesús es manifestado. John 16, verse 13 and 14. Write the scripture references down. Juan 16, 13 y 14 son las escrituras. He is known Él es conocido as the breath of life. como el aliento de vida. What is the role of the Holy Spirit? ¿Cuál es el papel del Espíritu Because I Santo? want you to understand how the Holy Spirit leads. Y quiero que entienda cómo es que guía el What is Espíritu his Santo. role? ¿Cuál es su papel? Hear these words. Escuche estas palabras. The Holy Spirit, El Espíritu Santo He leads, guía, He directs, dirige and He guides. y da guianza. Say those three words with me. Diga las tres palabras. He leads, Él liderea, He leads, él como líder He directs, lleva, dirige and He guides. y guía. Let me give you a for instance. Le voy a dar un ejemplo. We're going to get into this. Vamos a entrar en esto. The fundamental things, Las cosas the fundamentales. fundamental thing Las cosas about the fundamentales Holy Spirit's person acerca de la persona del Espíritu you Santo must keep in mind que usted debe tener en mente is that He is es que Él es the very breath aliento of mismo God in you. de Dios en usted. Till He becomes your life, Hasta que Él no se haga su vida, till you have a revelation of that, hasta que no tenga revelación de eso, you will always look. siempre buscará, This is too strong to say. eso está fuerte, You will always look outside of yourself siempre buscará afuera de sí for what God's already put within. para lo que Dios ya ha puesto por dentro. If you can trust the Holy Spirit within somebody else, Si usted puede confiar en el Espíritu Santo dentro de un otro, isn't it the same Holy Spirit in you? ¿acaso no es el mismo Espíritu Santo en usted? What does the leading of the Holy Spirit do? ¿Qué hace la guianza del Let me Espíritu tell you what it Santo? does for us. Le voy a decir lo que hace. Romans 8, Romanos 8, 14. 14. For as many are
led Porque los que son guiados by the Spirit of por el God, Espíritu de Dios, they are the sons of God. estos son hijos de Dios. So one of the first things that the leading of the Spirit does, Así que es una de las primeras cosas que hace la guianza del Espíritu, it identifies sonship. identifica el ser hijo. That's what it does. It identifies that you are a son. Identifica que usted es un hijo. I hope you don't, please don't think I'm being funny when I say this. Por favor, no piense que soy cómico cuando le digo esto. The Holy Spirit doesn't lead from behind. El Espíritu Santo no guía desde atrás, He leads from within. Él guía desde adentro. Everything about him is within. Todo en Él es dentro. So he leads. Así que Let él me guía. tell you the three important ways. Las tres maneras importantes. And it will prevent you from being shipwrecked. Y lo va a guardar de que no sufra un The naufragio. three important ways Tres maneras importantes that the Holy Spirit leads. en que el Espíritu Santo guía o dirige. Let me give you what I regard to be as the, how would I say this? Let me just stick with this. This is a very significant truth we need to understand. Una verdad muy significativa que tenemos que entender. The Holy Spirit El Espíritu Santo, always, now please hear this, the Holy Spirit el Espíritu Santo is always siempre the first voice. la primera voz. There is nothing about God No hay nada en Dios that is second. que es segundo. Let me give you a for instance Le doy un ejemplo of the second voice. de la segunda voz. The first voice, La primera voz, God said to Adam, Dios le dijo a Adán, see that tree? ves ese árbol, Don't touch it. no lo toques. What did the second voice do? ¿Qué hizo la segunda voz? Contradicted. La contradijo. That's why some of you are in limbo. Por eso algunos de ustedes se encuentran en un limbo. You keep going around Siguen dando vueltas for confirmation, para buscar confirmación, para confirmación. and you've got so many confirmations, Y ya tiene tantas and you confirmaciones. still haven't done it yet. Y aún no lo ha hecho. So you got to understand the principle. Así que tiene que entender el principio. That's the first voice. Esa es la primera voz. The first voice La primera voz said, flee Sodom and Gomorrah. dice, vete de Sodoma y Gomorra. The woman heard a second voice. La and mujer she looked escuchó back. una segunda voz y miró hacia The atrás. second voice. La segunda voz. Because the second voice Porque la segunda voz will always bring doubt. siempre traerá duda. What does doubt do? ¿Qué hace la duda? Doubt breaks the rhythm of a thought. La duda rompe el ritmo de un pensamiento. Doubt breaks the rhythm of manifestation. La duda rompe el ritmo de la manifestación. We know that doubt breaks the rhythm of a manifestation Sabemos que la duda rompe el ritmo de una manifestación. because Peter said, Por cuanto Pedro dijo, Lord, Señor, if it's you, si es tú, si eres bid tú, me to come. dime que vaya. And Peter started walking. Pedro comenzó a caminar. And that second voice Y la segunda voz, I tell you, the second voice les digo que la segunda voz is where the church is right now. es donde se encuentra la iglesia ahora. You go through the entire Bible. Uno puede pasar por How? toda la Biblia. The Middle East El Medio Oriente is in shambles today está destruido hoy día because of the second voice. por causa de la segunda voz. God raised up, Dios levantó Abraham, a Abraham, gave him a promise. le dio una Said, I promesa. will give you your own seed Dijo, from your wife. te daré tu propia semilla de tu That esposa. was the first voice. Esa fue la primera voz. The second voice said, La segunda voz dijo, Abraham, my love. Abraham, mi amor. Abraham, my love. Abraham, mi amor. She sounds like you. Suena como tú. Abraham, my love. Abraham, mi amor. For I'm too old now. Ya yo estoy muy vieja. Can I give you a revelation? ¿Le puedo dar una revelación? What Sarai never knew at the time. Lo que Sarai nunca sabía en el entonces. You know what Sarai never knew at the time? ¿Sabe lo que Sarai no sabía en ese entonces? A promise Una promesa from God de Dios doesn't have an expiration date. no tiene fecha de expiración.
voice. ¡Oh! You hold on to what God told you to do. Usted se It's aferra de lo not que too Dios le late. dice, no es It is demasiado still tarde. gonna happen. Aún va a Hold on to the pasar. word. Aférrate a la palabra. Hold on Aférrate to the first voice. a la primera voz. Go for it in time out. The second. You'll always spot it. La segunda, usted siempre la encontrará. Jesus said, it's time for me now to go to Jerusalem. Jesús dijo, es hora que vaya a Jerusalén. The second voice said, no, Lord. La segunda voz le dijo, no, Señor. Reason El razonamiento is always the second voice. siempre es la segunda voz. Reason is always the second voice, El razonamiento siempre es la segunda voz. always trying to be reasonable. Siempre tratando de ser razonable. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? I could stand there and give you testimony after testimony after testimony after testimony. Me puedo parar aquí y darle testimonio tras testimonio. Trace your life, Mire su vida. and you will find Usted encontrará there were things the Lord told you to do, que hubieron cosas que el Señor le dijo que hiciera and you didn't do it. y usted no las hizo. A second voice came and talked you out of it. Una segunda voz vino y te convenció de no hacerlo. Some of you've lost money Algunos han perdido dinero because of the second voice. por causa de la segunda voz. The second voice will always steal your miracle. La segunda voz siempre robará tu milagro. Well, that's not what I'm preaching. Let me just move on. Voy a seguir porque esa no es la prédica. So I want you to see this now. Quiero que vea esto. So we understand he leads from within. Entendemos que el guía de adentro, The Holy Spirit el Espíritu Santo, leads. guía. Now, I'm going to give you two other ways, but this one I want you to really understand. Le voy a mostrar otras dos maneras, pero esta la va a entender. Now, I love you dearly, Les amo mucho and I'm not trying to hurt y anybody. no quiero And causar I'm, dolor a not nadie. here to, Ni estoy aquí para, the expression is to diss anybody. usted sabe, pisarle el callo a alguien. But hear me clearly. Pero escúcheme, You are born again. usted es nacido de You nuevo. are spirit filled. Usted está lleno del Espíritu. God is within you. Dios está dentro. You are not an animal. No eres un animal. So you know what that means? ¿Sabe qué quiere decir? You don't have instinct. Que no tienes instinto, You have intuition. tienes intuición. Animals Los animales have instinct, tienen instintos, but they don't have pero no tienen intuition. intuición. You hear what I'm not saying, don't you? By what I Escucha lo just que no said. estoy diciendo, no, por lo que acabé de decir. So let's look at what intuition is. Así que veamos qué es la intuición. The purest definition La definición más pura of intuition de la intuición is this. es It's the ability to understand la habilidad de entender something immediately algo inmediatamente, without the need for conscious reasoning. sin necesidad del razonamiento consciente. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? Do you know, we just use that fancy word impression. ¿Sabe? Nosotros usamos esta palabra But fantasía, que es impresión. but can I tell you another word that sums this up? Pero le puedo Just that dar expression alone? otra palabra que puede repasar o decirle todo lo que es esa expresión. The weakness of the Spirit. El testimonio del Espíritu. Because there are things you don't know how you know, but you know. Porque hay cosas que usted sabe, no sabe cómo lo You can sabe, hear pero lo somebody. sabe. Let me give you an example. Ejemplo, The Bible, my God, the Bible says la Biblia dice, when Jesus was on the Mount of Transfiguration, cuando Jesús estaba en el monte de la it transfiguración, says Moses dice que Moisés and Elijah y Elías appeared, aparecieron. and it said they saw. Y dice que ellos lo vieron. How did they know it was Moses and Elijah? ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías? They had already passed thousands of years before. Si se habían muerto miles de años atrás. See, when you have the witness of the Spirit, Cuando usted tiene el testimonio del Espíritu, there's things you'll hear Prophet Hanks say, Apostle Maldonado say, Prophet Marina say, Apostle. There's things you'll hear us say, hay cosas que usted escuchará de los diferentes apóstoles
And you know, Y usted sabe you've never heard anybody say it, que nunca he escuchado a nadie But you know decirlo, it. pero usted sabe, lo sabe. the knowings of God are not necessarily taught. El saber de Dios no se enseña And necesariamente. these are things that you really have to understand. Estas son cosas que usted So debe using entender. that word intuition, Así que usando esa palabra intuición, it's the ability to understand something immediately es la habilidad de entender algo inmediatamente, without the need of conscious reasoning. sin la necesidad del razonamiento There consciente. are miracles Hay milagros that God will use you to do. que Dios te va a usar para On que the hagas. spare of the moment, En un momento, God will drop something in your spirit, Dios dejará algo caer en tu In a espíritu. split second, En un segundo, what to do, qué hacer, how to do it. cómo hacerlo. And can I tell you the ¿Y secret? te puedo dar el secreto? If you try to reason it Si tratas de razonarlo, when He tells you to do it, cuando te dice que lo hagas, you lose the manifestation. pierdes la manifestación. Because the Por manifestation cuanto la is tied to manifestación you doing it when He tells you to do it. está ligada a hacerlo cuando Él dice que lo hagas. Let me give you an instance. Te doy un ejemplo. When I was a young man, Cuando yo era un joven, I could give you, I'm not trying to be funny, I could give you hundreds of testimonies of things that stand out in my mind. no quiero ser chistoso, pero le puedo dar cientos de testimonios. But I remember this miracle so clearly. Pero me recuerdo de este milagro tan claramente. I remember one day, one of my sons in the gospel Me recuerdo un día uno de mis hijos en el was Evangelio opening a church in London. iba a abrir una iglesia en Londres. And one of my daughters in the Lord heard Una de mis hijas en el Señor escuchó that I was coming to preach or do the opening of the church. que yo iba a predicar la apertura de la And so iglesia. listen to what happened Y now. mire lo que escuchó, lo que ocurrió. She brings this young man with her. Ella trae un joven consigo. And she said to me, Papa Rennie, Me dijo, papá Renny, she said, I was raised in your meetings. yo me crecí en She tus says, all I conferencias. know is miracles and the power of Lo God. único que yo conozco son milagros y el poder de And Dios. she said, but I brought this young man with Y me. dice, pero me traje este joven. And I said, what's wrong with Y him? dije, ¿qué le pasa? And he stood before me like this. Se me paró así. And he had glasses on, Tenía espejuelos, but they were dark pero glasses. eran oscuros. So I figured he just had something wrong with his eyes. Así que pensé que tenía un problema en los ojos. When he took off the glasses, Cuando se quitó los espejuelos, there was no eyeballs. no había ojo. Hear me clearly, Escúcheme, he had a fight él tuvo una pelea with his father con su padre, who was drunk. el cual estaba borracho. And his father Y su padre stabbed mismo him in his eyes. le apuñaló en el And the ojo eyes, it just didn't repair. y no se reparó. Now hear me clearly. Escúcheme, Let me tell you what I mean by intuition. le voy a decir lo que quiero Or the decir cuando witness digo of the intuición Spirit. o el testimonio del Espíritu. Because you got to understand, Porque tiene que entender miracles que los milagros are instantaneous. son instantáneos. Miracles Los milagros are spontaneous. son espontáneos. Miracles happen at two speeds. Los milagros ocurren en dos velocidades. Miracles happen at the speed of sound and the speed of light. Los milagros ocurren a la velocidad del sonido y a la velocidad de la luz. Now, it is proven Ha sido comprobado in science en la ciencia that the further out you go into space, que mientras más lejos uno va en el espacio, did you know that sound ¿sabe usted que el sonido is quicker than light? es más rápido que la luz? But in this dimension called time, En la dimensión llamada tiempo, light appears la luz to be aparece quicker than sound. ser más rápida que el sonido. So listen to this now. Así que escuche eso. So when we say now Cuando that decimos miracles happen at the speed of light and the speed of sound, que los milagros ocurren a la velocidad del sonido y a la well, velocidad the de la Bible luz, says la Biblia dice He sent His word. que Él envía su palabra. He sent His word. Él envía su palabra. And Y so, in other words, you know it's interesting? en otras palabras, ¿saben lo Oh, I interesante? just heard this. Lo acabé de escuchar. Miracles happen. Los milagros ocurren, It's a shame it ain't a miracle meeting. But miracles milagros happen at the speed of sound. ocurren a la velocidad del But the sonido. problem El is, problema es you're looking for the speed of que touch. usted está esperando la velocidad del toque. The time you're sitting there waiting for a man to lay hands on you. Mientras usted está ahí While sentado para the que word alguien is going le forth, ponga mano mientras la palabra surge, miracles are coming to you No. right where you are. milagros te están llegando ahí donde tú estás. So this man stood before me now with no eyeballs. Así que este hombre estaba delante de mí sin ojos.
And hear me clearly. Escúcheme, You got to understand usted this. tiene que entender esto, I grew up que yo me crecí in the 60s and en los 70s. 60 y los 70, And so I was exposed así que yo fui expuesto to the T.L. Osborne, al T.L. Osborne, to the Morris a los Cerullos, Morris Cerulo, to the A.A. Allens. I grew up in a that. los A.A. Allen. Yo crecí en And so eso. that atmosphere is part of my being. Y esa atmósfera es parte de mi ser. And you got to understand this. Usted tiene que entender Your spirit never forgets an environment. que It su never forgets espíritu an atmosphere. nunca se le olvida una atmósfera. And so, but this miracle, Pero este milagro, I had no reference for. yo no tenía referencia I para had no él. reference for. No tenía referencia. So you know what that means? ¿Sabe qué quiere I decir? had no recall. Que no tenía, Because no most me of the acordaba. miracles we see, Porque ningún we milagro don't que hemos touch visto people. no tocamos a la gente. So now I'm standing there, Ahora estoy ahí parado. and all of a sudden, De repente, I hear this word. escucho una palabra. And the Lord said to me, El Señor me dijo, touch his eyes. toca sus ojos. I said, but there are none. Dije, pero ahí no hay. That was my instant reaction. Esa fue mi reacción I instantánea. said, but there are none. Dije, pero no hay. Long story short, Pero para cortarle la the historia, Lord said that's because of where you're seeing it from. el Señor dijo, por de donde tú lo estás viendo, eso es lo que estás viendo. And the Lord said to me, El Señor me dijo, put your hands on his eyes. pon tus manos en sus But I ojos. said, they're sockets. Pero yo dije, si lo que hay es huecos. He said, no, they're Él eyes. dice, no hay ojos. Long story short, Para cortarle, I quit debating. dejé de debatir And I could, and to this day, I can't fully explain it. y hasta el día de hoy no se lo puedo But explicar. this is what Pero happened. esto fue lo que sucedió. I did this. Hice esto. I just put my hand Puse mi mano onto me what was sockets. en lo que para mí eran los The huecos. minute En el momento my hand que mi mano was on his sockets, estaba en esos huecos, I heard a sound. escuché un sonido And I can mimic it. y lo pude The imitar. sound was like this. El sonido fue así. And in that sound, En ese sonido, something was put in my hand. algo se me puso en mis manos. Then God said to me, keep it there. Dios me dijo, manténlas So you ahí know it's in him. hasta que sepa que está en él. When I removed it, Cuando la saqué, full-grown eyeballs were staring back at me. ojos perfectos me estaban mirando. In other words, En otras palabras, in other en otras words, palabras, there are things hay cosas you have no recall for. que no te puedes recordar. There's new things Porque hay cosas nuevas that God is about to que do. Dios está a punto de And you hacer. have to simply know Y simplemente tienes que that what saber God tells you to do then, que lo que Dios te dice hacer en ese that's the way it momento, has to be done. así es como tiene que It ser hecho. cannot happen any other way. No puede suceder de otra That's manera. intuition. Esa es la intuición. Case in point, Ejemplo, I was in Oklahoma City, estuve en la ciudad de Oklahoma, the faith capital of the world. la capital de fe del mundo. Tulsa, Jerusalem, I call it, because they kill prophets. Tulsa Roosevelt le llamo porque ahí No, matan so a I los felt- profetas. so I'm in good company. Así que estoy en buena compañía. And I'll never forget, I was in this meeting. Nunca se me olvida, estuve en esta It was a conferencia. revival. Era un avivamiento. And the pastor said to me, Dr. Rennie, El pastor me dijo, doctor Rennie, we were believing God to bless your ministry with a certain amount. estábamos creyendo a Dios para bendecir tu ministerio con cierta cantidad. And just in a split second, En un segundo, I knew what to do. yo supe qué hacer. And he said to me, but this is what came in. Él me dice, pero esto fue lo que entró. And I heard the voice of the Lord straight away. Oí la voz del Señor en ese I momento. said, go recount it. Dije, vuelve a contar. And he recounted it. Lo volvió a contar. And he said to me, Me dijo, you'll never guess. nunca I said, I'm not adivinarás. guessing, I know. Dije, yo no estoy adivinando, yo I sé. said, go recount it again. Vuelve a contarlo otra vez. I said, go recount it Dije, again. cuéntalo otra vez. Every time they kept recounting it, Cada vez que lo volvían a contar, it kept multiplying. se multiplicaba. And multiplying. Y multiplicaba. And multiplying. Y multiplicaba. If I had enough sense, I'd have let it get to $1 million, but I didn't have that much sense at the time. Si fuera suficientemente inteligente, le hubiera dicho hasta que llegara al millón, pero So en you ese must entonces un- no era so- tan So inteligente. you must understand Así que usted debe entender that there are things que hay cosas you're going to know to que do usted va a saber hacer by intuition. basado en la intuición. Don't question it, No lo cuestione, just do it. simplemente hágalo. Okay. The other two ways Las otras dos maneras is very easy. son fáciles. Hallelujah.
Hello, are you there? ¿Están ahí? All right. All right. The other two ways Las otras dos maneras. how you can spot the leading. Oh, let me just say so. Déjeme decirle algo The más. Lord also does El things Señor también hace cosas, not just by intuition, by giving you intuition, no solo por intuición, but by impressions. sino por impresiones. Now, I want you to learn this Quiero que aprenda esto. because one of the things about understanding the prophetic nature, Porque una de las cosas de entender la naturaleza profética, if God keeps bringing something to you, si Dios te sigue trayendo algo, and no matter what you do, no importa lo que it hagas, can't leave your mind, no se va de tu mente, that's an impression. eso es una impresión. And if you don't obey God, Y si no obedeces a Dios, it will cost you. te costará. I can look back in my life and honestly tell you where Yo puedo mirar en mi vida y decirle honestamente, let me help you with something. le voy a ayudar con algo. Always remember something. Siempre acuérdese de algo. Now, I'm not talking about when somebody's in the flesh. No estoy hablando cuando alguien está en la carne. I'm not talking about when you're in the flesh. No estoy hablando de la carne. When a person is spiritual Cuando una persona es espiritual and you live a godly life, y usted vive una vida let me give santa, you a wisdom seed. mírele una semilla de sabiduría. Your first impression of people Su primera impresión de las personas is normally never wrong. normalmente es la correcta. Because your impressions Porque sus impresiones prophetically proféticamente is something that you're seeing in the future that hasn't happened yet, but you're seeing the evidence of it before you now. es algo que usted está viendo que está en el futuro, pero And está if viendo you la ever go evidencia de eso against that ahora. impression, Y si usted va en contra de esa And you impresión, don't understand, it can be years. puede ser años. I mean, it can be years for that thing to happen. Puede tomar años para que el incidente ocurra. But the bottom line of it is, Pero el punto final es you saw it que usted lo vio in its early stage. en sus comienzos. Let me give you a wisdom seed. Le doy una semilla de sabiduría. I wonder Yo me pregunto, when Jesus first saw Judas, cuando Jesús vio a Judas por primera vez, your prophetic, part of understanding the prophetic nature parte de entender la naturaleza profética is the impressions of the Spirit are not wrong. es que las impresiones del Espíritu no están equivocadas. Now, that's one of the reasons why. Esa es una de las razones por la cual With me, conmigo, my wife will tell you this. mi esposa le dirá, Well, perhaps I shouldn't have said it. When my wife first met me, bueno, cuando mi esposa me conoció, I'm being very serious. I'm very estoy serious. hablando en serio, One of the most dominant manifestations of the Spirit that rested on my life una de las manifestaciones más dominantes que del Espíritu Santo en mi vida was the spirit of discernment. era el espíritu de discernimiento. I'd look through you in a second, and you'd know that God is speaking to me about you. You'd know it Yo le miraba a usted por un segundo y usted sabía que Dios me because estaba I was hablando de reared usted, like that. porque yo me crecí así. But even in seeing, Pero aún en el ver, because of how I was raised, por la manera en que yo me crecí, I was never judgmental. yo nunca juzgaba. What I would perceive Lo que yo percibía would cause me to help you, not tear you down. causaba que yo le ayudara, no que lo aplastara. God does not show you something about somebody to tear them down. Dios no le muestra algo de alguien para que usted lo He aplaste. shows you something about somebody Le muestra algo de alguien to pray. para que usted ore. And anything you can't pray for, don't criticize. Y todo por lo cual usted no pueda orar, no critique. But hear me clearly. Pero escúcheme cuidadosamente. The way La manera how to really develop in this de cómo desarrollarse en esto is you must remain innocent. Hear me, innocent, not naive. es que usted debe permanecer inocente, That's no why a preacher ingenuo. should never talk Por eso un predicador no debe hablar before he preaches. antes de predicar. You say, why? Me dice, ¿por qué? He shouldn't have a second voice in his head. No debe tener una segunda voz en su cabeza. That's why I know what I'm saying is God. You say, well, I didn't have a second opinion. Por eso yo sé que cuando yo lo digo es Dios, porque no tenía una segunda opinión. Let me move on. Sigamos.
So you gotta learn to obey those impressions. Tiene que aprender a obedecer esas impresiones. And sometimes those impressions A veces esas impresiones are like pulses. son como pulsos. Listen to this. Escuche, When God first gives you them, cuando Dios primero se las da, they're strong. son fuertes. You can feel it. Lo siente, You know it. usted lo But can I sabe. tell you something? Pero le digo algo, When you start to disobey, cuando usted comienza a desobedecer, like a pulse, es como el pulso. the impression La impresión becomes thinner es más leve and thinner. y más leve. And you begin Y usted comienza to have no regard a no hacerle caso for the things of God. a las cosas de The Dios. first way how you know La primera manera en que usted sabe, when somebody no longer has cuando alguien ya no tiene an appetite for the things of God, un apetito por las cosas de Dios, they play them down. ellos las rebajan. They mean nothing to you anymore. Que ya no es nada para usted. That's the first sign of when you know somebody's backslidden. Es la primera señal como usted sabe que alguien se está apartando. Who are you to tell God Almighty another time? ¿Quién eres para decirle a Dios en otro momento? Who are you to tell God, ¿Quién eres tú para decirle a Dios? talk to the hand? Háblale a la mano. You're not that big. No eres tan grande. So you have to understand, Así que debes He entender leads from within. que el guía de He hacia leads adentro, by two major ways, el guía de dos maneras principales. impressions Impresiones, and intuition. intuición. Let me give you an example. Le doy un ejemplo. I'm just going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo. I will never forget, Nunca me olvidaré. I will never forget Nunca me olvidaré. prophetically Proféticamente, the first time la primera vez I saw the man who is president now. en que yo vi al hombre el cual es never presidente forget. hoy día. Nunca se me olvidará. I can remember Me recuerdo what I felt. lo que sentí. Makes sense now the way I'm talking now. Tiene I sentido. can remember what I felt. Me recuerdo lo que sentí. I can remember the mood of the nation. Me recuerdo cómo estaba la nación. And this is what God said to me. Escuche lo que Dios me dijo. God said to me, Dios me dijo, he will be the next president. él será el próximo presidente. He will be president for Él 2 terms. será presidente It's dos on términos. record I said it. Y eso está el grabado que lo dije. I called it a year before it happened. Yo lo dije un año antes de que ocurriera. And this is what God showed me. Deje mostrarle lo que Dios me mostró. You're very prophetic, and I want you to read into what I'm not going to say. Ustedes son muy proféticos y quiero que vea lo que no le voy a decir. There are cycles Hay ciclos that are like a year, que son como un año, 10 years, 10 años, even a century. Some things happen every, you'd say, blue moon. aún un siglo. Hay cosas que ocurren y usted diría cada luna azul. So hear what I'm saying now. Escuche lo que le digo. There are cycles Hay ciclos and trends. y hay tendencias. Well, I've got to say it. I've started it. Bueno, ya empecé, se lo digo. This is what God said. Esto es lo que Dios dijo. God said to me, Dios me dijo, you will know sabrás when a nation cuando una nación, has complete. This is what the Lord said to me. esto fue lo que el I'm Señor not me dijo. asking for your agreement. It's what He said, and it happened. No le pido que se ponga de acuerdo, sino eso fue lo que Él dijo. The Lord said to me, El Señor me dijo, when a nation cuando una nación completes a cycle, termina un ciclo, the tail la cola always becomes the head. siempre se vuelve en la cabeza. Like Joseph, Así como José, cycle su ciclo was complete se completó when he was president. cuando él se puso como presidente. That's why right now Por eso ahora mismo America is where it is. América está donde está. And what you're hearing prophetically Y lo que usted escucha proféticamente is the voice es la voz of our original sin. de nuestro pecado original. Because America, Por cuanto América. you understand, we're not being bitter, because I'm not even British, I'm not even American, I was born in London. Quiero que So- entienda que so- no estamos so please hablando de don't mishear amargura, me. porque yo no nací en You América, yo understand, nací I'm en not saying it from a Inglaterra. political point of view at all. No lo digo de un punto político, But hear me clearly. pero escúcheme cuidadosamente. When he became president, Cuando él se convirtió presidente and to seal it, y sellarlo, because see, me and my wife, porque ve, mi esposa My y yo, children, mis hijos, we was born in Europe. nacimos en Europa. So we know socialism. We Así was que- raised in it. Conocemos el socialismo, nos have to crecimos en eso. understand. Se tiene que entender. Old Europe
que la Europa de antes is where you came from. es de donde usted vino. I'm talking, you understand? I'm talking the America as we know it. Estoy hablando de las Américas. Okay. So for you to Para understand que usted entienda where a nation is, dónde se encuentra una nación, you're going to have to understand Tiene- where it came from. tiene que entender de dónde vino. Now, watch this now. Mire So esto. you see what, and it's prophetic Y today es as pro- I stand here Es profético hoy mientras estoy aquí England parado. Inglaterra voted votó to come out of Europe. para salir de Europa. This day, Hoy, right before your eyes. delante de sus ojos. So now you know what's interesting? ¿Sabe lo interesante? Well, you know what's interesting? ¿Sabe lo interesante? I'll get back to this point. Can Britain survive without but can Britain survive without the common market? ¿Podrá sobrevivir Inglaterra sin el mercado Yes. común? Sí. You say Me why? dice, ¿por qué? Because England still has a commonwealth. Porque Inglaterra todavía tiene su grupo de naciones. See, most of you already, oh yeah, I mean, you don't understand it. It's happening right around you, but you can't see it. Les pasa por alrededor, pero usted no lo ve. Now, what happened with Europe? Lo que ocurrió en Europa, Europe became one state. Europa se convirtió en un solo estado. So you could be French, Irish, Scottish, Italian. Así que usted podía ser Have the francés, same irlandés, passport, go anywhere. escocés y tener el mismo pasado. Watch this now. Mire esto, Watch this now. mire esto. Prophetically, Proféticamente. that's why Por eso, Donald Trump, Donald Trump, that's why his voice por eso es que su voz is loud. es alta. You know why it's loud? ¿Sabe por qué es alta? The same spirit El mismo espíritu in England en Inglaterra that wanted them to come out, que quería que ellos to take salieran, back their identity, retomaran su identidad, is the same spirit you see here now. es el mismo espíritu que usted ve aquí ahora. Crooked Hillary, crooked Hillary. La Hillary torcida, Really? Hillary torcida. But anyway, let me move on. That's about as much Trump as you're going to get out of me today. Ya eso es todo lo de Trump que va a oír de mí hoy. You know I could do him, did you? All right. So it's now. So watch it now. So hear this now. Let me Escuche. stick on my point now. So America's, watch this now. So Mire esto. America's cycle El ciclo de América is complete. está completado. You say why? Me dice, ¿y por qué? Watch what I'm going to tell you right now. Le digo, A minority, una minoría, son of the slave. Whether you agree is irrelevant. You've got to look at what is. hijo de esclavo, hay que ver lo que es. Became president. Se convirtió en presidente. The cycle El ciclo of this nation de esta nación is complete. se completó. Now, you know what that prophetically means? ¿Sabe qué quiere decir eso proféticamente? Like Rome, Que como Roma, if you know history, si usted conoce la historia, Rome didn't explode, Roma no se explotó. it imploded. Roma se destruyó de por dentro. There has to now be a complete rebuilding of the nation Hay que volver a reedificar la nación, because the old industries that blessed the nation por cuanto las industrias viejas que bendijeron a la have now nación gone. ahora se han ido. So everything now in America right now, Así que todo en América the ahora, key, the prophetic word la now palabra profética ahora is will America begin again? ¿será que América comenzará Now nuevamente? that cycle is complete. Ahora que ese ciclo se terminó, Let me tell you, le digo, for it to begin again, para que comience otra it vez, has to come back to God. tiene que regresar a Dios. Anyway, I have to stick to my assignment. Déjeme quedarme con mi asignación. Hear me. Escúcheme Hear me clearly. cuidadosamente. I got to get back to that. But I remember, here this now, Me recuerdo the impression. la impresión. I knew it in a split second he would be. Lo supe en un segundo que él lo sería. And God said to me, Y Dios me dijo, line him up with the feasts alínealo con las fiestas and see where he stands. y mira dónde está. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? The feasts of the Lord. Las fiestas del Señor. That's why I encourage you to get my Chronicles. If you've not got it, go get it. You'd be foolish to not get it. Por eso yo le dije que se consiga las The crónicas, feasts no of se lo the pierdan. Lord Las fiestas del Señor are 100% accurate. They have never failed. son 100% precisas, Never, nunca fallan, period. nunca punto.
Let me give you an example. Ejemplo, Do you know that when Barack Obama ¿sabía usted que cuando Barack Obama came to power, vino al poder, it was a Shemitah year? fue un año Shemitah? That's why the same year, Por eso el mismo año the economy crashed. la economía cayó. So that means when he came into power, Quiere decir que cuando él entró en el poder, it means he inherited judgment, él fue heredero del juicio. separate to what he's done to add to it. Aparte de lo que él ha hecho para añadirle. That's why the economy is never taken off. The figures are falsified. Por eso la economía no se ha levantado. Las figuras son falsificadas. Line it up to the feast. Alíñenlo con las fiestas. You will see Usted verá. when, oh, I better be, well, I'm out here, I gotta say it. When, if you notice, Si usted se da cuenta, when Saddam Hussein cuando Saddam Hussein was caught, fue capturado, can I upset you with something? ¿le puede incomodar? You couldn't correlate it. No se podía poner la relación. You say why? Y uno dice, ¿por qué? That it wasn't a feast time. Porque no fue en un tiempo de una fiesta. Prophetically, Proféticamente. let me show you how funny it is. Déjeme mostrarle qué tan cómico es. What's his name? ¿Cómo se llama? No, the other guy. El otro. When Bin Laden was caught, Cuando atraparon a Bin Laden, it was the last day of Passover. era el último día de la Pascua. I knew Yo sabía that he would get into office again. que él iba a entrar nuevamente a la oficina de presidente. You say why? Y me pregunta por qué. Because the job Por cuanto el trabajo of any king de todo rey for his presidency or kingship to be established, para que se establezca su presidencia o su reinado, he would have to be able to defeat the previous enemy that the previous king could not defeat. él tendría que ser capaz de vencer el enemigo previo que el presidente previo no Saul pudo better vencer. than it. Do not let me say. You know, we're so caught up. We don't see this. We don't see it through God's eye. Nosotros es que no vemos las cosas a través de los ojos de Dios. Saul Saúl knew sabía David. que a David You think when he said, "Go put on my armor," you think it was something nice? lo conocía. ¿Sabe que cuando le dijo ponte mi armadura, cree que fue algo Saul para wanted ayudarlo? to see Saúl quería ver if this anointing si esta unción that was put on him que estaba sobre él was true. era What veraz. Samuel put on his life. Lo que Samuel le puso en su Are vida. you really king? ¿En verdad eres rey? Because if you are, Porque si lo eres and the spirit has lifted from me, y el espíritu se ha ido de mí, you are going to have to take out what I can. tú vas a tener que lidiar con lo que yo no puedo. And when they saw Cuando vieron that David took out que David venció what Saul couldn't, lo que Saúl no pudo, Saul recognized the anointing that rested. Saúl reconoció la unción que reposaba. Watch this now. Mire esto. See, you don't see. You see, why do you need to understand it? ¿Por qué tiene que entenderlo? Because God Porque also leads Dios también dirige by signs. por las señales. And when you can't read signs, Cuando no puedes leer las señales, and in the last days, En God says He's speaking by signs. en los últimos días Dios dice que Él habla a través de las señales. Watch this now. Mire esto. So, as much as the nation was in a mess, Así que así con todo el lío de la nación, no matter what everybody no said, importa lo que todos digan, but the following year, el año después He came back to power. regresó al poder. Because prophetically, Porque proféticamente you could argue uno podría argumentar the head que la cabeza of the enemy del enemigo was cut off. fue cortada. So it sealed Así que selló his second term. su segundo término como presidente. And because the church don't understand the feast from a prophetic aspect, Como la iglesia no entiende las fiestas de un aspecto profético, it doesn't see no ve what is God using this president for. I can tell you. para qué es que Dios está usando este One presidente. word. Yo le puedo decir en una palabra, He was used fue usado to complete para completar a cycle. un ciclo. That's why this year Por eso es que este año, in American history en la historia americana, is the most
significant time of its existence. Es el tiempo más significativo You say en toda why? su existencia y me pregunta por Because qué. in hell right now, Porque en el infierno ahora they're mismo holding conferences how to get this place. tienen conferencias de cómo llegar a este Satan called a lugar. conference, you better believe it. Satanás tiene su Because if he conferencia, can más get a vale que hold lo of crea. this superpower Porque si él- and restructure it, Puede tener este poder y if he can reestructurarlo. restructure it without God, Si lo puede reestructurar sin which Dios, so far laws are being passed now, that's nothing to do with God. donde leyes están pasando que no tienen que ver con Dios, Judgment is surely sure. el juicio está más que asegurado. Hear me. Hear what I'm saying now. Escúchame, All this todo esto I saw, lo vi, first impression. la primera impresión. Your impressions are never wrong. Sus impresiones nunca están equivocadas. They might not be fully developed because we don't understand all what we see. Puede que no estén plenamente desarrolladas porque no entendemos todo lo que vemos, But let those impressions pero que esas impresiones be your guide. sean una guía. Not your instinct. You're not an animal. You're not No. a cow. You're not a horse. You're not a mule. De los instintos, usted no es un animal, no es caballo, no es vaca, no es mulo. Entienda, Impressions. las impresiones. The third way, La tercera manera. how you can understand. Are you learning anything? ¿Están aprendiendo? The third way, La tercera manera, how you learn como usted aprende. is the third way you learn. La tercera manera en que The usted leading of aprende. the Spirit. La guianza del Espíritu, la One dirección. of the ways to recognize the Holy Spirit's leading Una de las maneras de reconocer la dirección del Espíritu is by first es a través de, primero, knowing the Word. conocer la palabra. I'm going to say it to you again. The third way Se lo repito, la of how to tercera know the manera leading of the Spirit para conocer la dirección del Espíritu is by knowing the Word. es conociendo la palabra. Why do you need to know the Word? ¿Por qué debes conocer la palabra? The woman in the garden, La mujer en el huerto, bless her heart, Dios la bendiga, slipped up. se vio, cometió You know why un she error. slipped up? ¿Sabe por qué cometió un error? Because the enemy twisted one word. Porque el enemigo torció una palabra. One. Una. That's why God said you don't add or take away. Por eso Dios dice, no le añades ni le quitas. Everything Todo as it is como está means something. quiere decir algo. Listen what the scripture says. Mire lo que dice la Escritura. Psalms 119. Salmo 119. Oh, Psalms 119, verse 105. Listen what it says. Salmo 119, versículo 105. That's why when you're pastoring people, Por eso cuando usted you pastorea a best alguien, learn this. tiene que aprender esto. If somebody comes to you Si alguien le viene and they say, the Lord has led, y le dice, el Señor me ha guiado, and hear me clearly, y escuche, and immediately inmediatamente the scripture comes to you la Escritura le viene a usted of what they're saying God has led to do, de lo que Dios dice, ellos dicen que Dios le guió. the leading of the Spirit La guianza del Espíritu doesn't contradict the wisdom of God. no va en contra de la sabiduría de Dios. That's how you know. Así es como usted sabe. Now, hear now what this scripture says. Escuche lo que dice la Escritura. Psalms 119, verse 105. Hear what it says. Salmo 119, 105. Thy word Tu palabra is a lamp unto my feet es lámpara a mis pies and a light, y lumbrera, and a light, y lumbrera, and a light y lumbrera unto my path. a mi camino. So, in other words, En otras palabras, when the Holy Spirit is leading, cuando el Espíritu Santo está guiando, hear me clearly, escúchame, it is es clear. claro. It's very clear. Es muy claro. See, let me give you a revelation. Déjeme darle una revelación. I'm going to surprise you with something. Le voy a sorprender con algo. You can have light. Puedes tener luz. You can always have light with no darkness. Siempre puedes tener luz sin tinieblas. But did you know Pero ¿sabías you can have darkness with light? que no puedes tener tinieblas con luz? A candle proves that. Una vela lo comprueba.
What does the Holy Spirit do? ¿Qué hace el Espíritu Santo? He does those three things. Esas tres cosas. He leads. Él dirige, Say them again when I talk. Let me see if you're following. dígalos, He leads. dirige, He guides. guía He directs. y da dirección. Now, in all three of those things, En las tres cosas, let me tell you what you're going to find. le digo lo que va a encontrar. You'll never be lost. Nunca estará perdido. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido? You'll never be lost. Nunca estarás perdido. But hear what it says now. Pero mire lo que dice. Thy word is a what? Tu Lamp. palabra es que lámpara. And but it says thy what? Dice, Word. ¿tú qué? Tu palabra. Say it with me, thy word. Diga tu palabra. Okay. So if his word is a lamp, Así que si su palabra es lámpara, then if there's light, si hay luz, you can trust where the Holy Spirit is leading. puedes confiar donde el Espíritu Santo te guía. So can I teach you the secret? Así que te puedo enseñar el secreto. If you don't know the word, Si no conoces la palabra, it is from the word es de la palabra you begin to know God. donde usted comienza a conocer a Dios. That's why, and I'm going to say this to you by way of reference. Por eso, y le digo esto como punto de referencia, That's why we're living in a day. por eso vivimos en un día. In London, I had a school of the prophets. En Londres yo tenía una escuela de profetas. We trained over 1,500 people in my Bible school in London. Entrenamos unos That's my 1.200, specialty 1.500 in personas. rearing people in that realm. Esa es mi especialidad, levantar gente en ese And let me tell you what ámbito. I found every time. Le digo lo que encontré cada vez. No matter how powerful somebody could prophesy, No importa qué tan poderoso alguien puede profetizar. no matter how good they could see, No importa que también puedan ver. the sign of when you know, La señal de cuando uno sabe God begins to call you out. que Dios comienza a llamarlo a usted. He begins to refine. Él comienza a refinar. When you're not refined, Cuando no estás refinado, the gift is given to mixture. el don a veces tiene mezclas. That's why a prophet is only as strong as the company he runs with. Por eso un profeta es así de fuerte con la compañía con quien anda. That was an exciting amen. Ese amén estuvo That's why in the emocionante. Old Testament, Por eso en el Antiguo Testamento there were schools of the prophets. habían escuelas de profetas. They were in companies. Estaban en compañías. In other words, they were each other's sounding boards. En otras palabras, ellos se escuchaban el uno al otro. There was no independent voice. No había una voz independiente. When you are not given Cuando usted no es dado to correction, a la corrección, your spirit su espíritu subconsciously subconscientemente starts to take comienza mixture. a tener mezclas. Because the gift Por cuanto el don is in the beginning stages en sus comienzos is normally more powerful than your character developed to that point. normalmente es más fuerte que el nivel de su carácter. About 10 of you are really hearing me. Yo creo que como 10 me han So that's escuchado. why when your character, Cuando ooh, su when your character cuando su carácter supersedes your gifting, va más allá de su don, you're contained and Usted- seasoned. usted ya está sazonado. But when the gift outshines your character, Pero cuando el don va más allá del carácter, in 40 years, en 40 años I've seen it every time. lo he visto cada vez. When people are given to mixture. Cuando la gente son dadas a las The mezclas. second thing they do, Lo segundo que hacen they no longer listen es que ya no escuchan to counsel. el consejo. And counsel is the safety net Y el consejo es lo que le for any resguarda man that has a prophetic gifting. a un hombre que tiene el don I profético. should be able to say, Yo podría decirle, Apostle Swilly, what do you think? Apóstol Zully, ¿qué piensas?
Prophet Hank, what do you think? What's the Lord bringing to you on it? Because I've got to understand as much as I have. Profeta Gen, ¿qué te dice el Señor? Porque con todo lo que yo tengo que entender I only have part the counsel of God at best. que yo solamente tengo una parte del consejo de Dios. And God Y Dios perfects perfecciona that which is within me lo que está dentro de mí by the counsel of others who know me. a través del consejo de otros que me conocen. Well, today I want you to become more conscious of three things. Hoy quiero que usted esté consciente de I tres want you to become cosas. more conscious Más consciente of the word, de la palabra, the impressions, las impresiones and intuitions. y las Now, let me intuiciones. tell you one of the ways how to help you accelerate Déjeme ayudarle a acelerar perceptions. las percepciones. Hear me clearly. Escúcheme. There are windows to your mind. Hay ventanas en su mente. Your mind has windows. Su mente tiene ventanas. And one of the secrets is Uno de los secretos es train your spirit entrenar su espíritu by praying in the spirit constantly. orando en el espíritu Because continuamente. praying in the spirit Porque el orar en el espíritu increases aumenta perception. la percepción. I'm going to tell you again. Se lo repito. Praying Orando in the spirit en el espíritu increases aumenta perception. la percepción. That's why when people pray, Por eso cuando la in the gente spirit, ora en el espíritu, if you're really pressing in, si en verdad estás it's empujando, impossible es imposible to not perceive. no percibir. Because you're using your spirit, not your mind. Porque estás usando el espíritu y no la mente. And you're going to learn to do it as a spirit exercise. Tienes que aprender a hacerlo como un And ejercicio one of the things I want espiritual. you to be, as this is my last session with you in this school, I want you to just bear this in mind. Y quiero que tenga en mente, esta es mi última sesión, Begin to crave así que empiece a tener hambre the presence of your brothers and sisters. por la presencia de sus hermanos y sus hermanas. Because the presence of God Porque la presencia de Dios is magnified es magnificada by corporate passion. por la pasión corporativa. There's something in intimacy that only God can do in that moment. Hay algo en intimidad que solo Dios lo puede hacer en ese momento. But I've noticed in the awe of God, it's normally to accompany. Pero me he dado cuenta que Dios viene en una I compañía. want you to learn, Quiero que aprenda, when you go back, cuando usted regrese, learn those three things I told you. aprenda las tres cosas que le dije. Impressions, Impresiones, intuition, intuición the word. y la palabra. The Holy Spirit El Espíritu Santo doesn't lead you no le guía outside of the word. fuera de la palabra. Because the scripture says Porque la Escritura dice he will lead you into all que truth. Él le guiará a toda verdad. Well, and Jesus said, I am the truth. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. He is only fulfilling Simplemente está cumpliendo his assignment. su asignación. Hallelujah. Aleluya, Oh, hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. I want you this afternoon En esta tarde yo quiero to do two que things. usted haga dos cosas. And I'm not going to do this justice, Y no puedo tomarme todo el tiempo. but this is where you are right now in your life. Pero aquí es donde usted se encuentra en su vida. There are things that you need to know Hay cosas que usted tiene que saber, that it's only as the Spirit leads, directs, and guides. que solo como el Espíritu guía, dirige y lleva. And I want you to become very aware Y quiero que esté apercibido that from the minute the impression is given, que en el momento en que la impresión es dada, it is the green light from God to go ahead and do it. es luz verde de parte de Dios hacerlo. All right? So I want you for the next 5 minutes Así que por los próximos 5 to minutos, just lift your hands up. levante sus Lift your hands up manos. before God. Levante sus manos. And I want you for the next few minutes just to pray in the Spirit. Por los próximos minutos quiero que oren lenguas. Just to pray in the Spirit. Oren en el Espíritu. Be conscious now of why you're doing it. Esté consciente ahora de por Every qué time lo you hace. pray in the Spirit, Cada vez que oren en el Espíritu, you are provoking spiritual activity. usted está provocando actividad espiritual.
Press into the spirit realm right now. Empuja a entrar en el God ámbito has something for espiritual. you. Dios tiene algo God para has ti. something for you. Dios tiene algo para There's ti. something that's been on hold in your life that God wants to release. You're in the season of the release of that thing that is on hold. Hay algo que ha estado parado en tu vida. Go Estás en ahead, la begin, temporada en que begin Dios te to lo va a praise Him. desatar. Begin to pray. Empiece Oh, a alabarle. Go ahead. Dele. Go ahead. Go ahead. Begin to Dele. stir up Comience a the gift of God that agitar is within you. el don de Dios dentro de Begin ti. to stir it up. Comience a avivar. Stir it up. Stir it Agitar, up. Stir it agite, up. agite, Stir it up. agite. Huh? Yes. Hallelujah. Go ahead. Begin to pray in the Spirit. Comience a orar en el Espíritu. You're going to find outside of what the Lord leads you to do, you can't do anything. Va a ver que Pray in aparte the Spirit. de lo que Dios lo guíe no puede hacer nada. Ahora en el Espíritu. Thank you. Oh, go ahead, go ahead, go ahead, Dele, go dele, ahead, go dele. ahead. Let the Holy Spirit do His work. Deja al Espíritu Santo hacer su obra. He's searching your heart right now. Él está buscando tu He's corazón ahora. opening things to you Abriéndote cosas that have never been opened que to you before. nunca te han sido abiertas. I hear the Lord say, Escucho al Señor decir, I'm opening a new stream in your spirit, man. estoy abriendo un arroyo nuevo en tu espíritu. There's a stream of Hay revelation. un arroyo de revelación. For the Lord says, I'm opening your eyes. Pues el Señor dice, estoy abriendo tus I'm ojos. enlightening your eyes. Estoy abriendo tus ojos. I'm circumcising your ears. Estoy circuncidando tus oídos. For the Lord says, you will know that you know that you know it's my voice. Pues el Señor dice, sabrás que es mi voz. And you will begin to step into my Y voice. comenzarás a entrar en mi voz. And I will manifest miracles that you've never seen. Y me manifestaré milagros que nunca has For visto. these are the days Pues estos son los días where I'm doing miracles donde hago milagros that have never been seen que before. nunca jamás han sido vistos. These are the miracles that I've kept in reserve Estos son los milagros que he reservado for a people who will walk in the fullness of my spirit. para un pueblo que caminará en la plenitud For de mi yes, espíritu. these are days of great shifting. Pues sí, son días de grandes These are cambios. days of great shaking. Son días de grandes sacudimientos. For the Lord says, I'm shaking from you the things that have had you trapped and bound. Pues el Señor dice, estoy sacudiendo de ti las cosas que te tienen I'm atrapadas y shaking you atadas. from cultures, traditions, and rituals. Te estoy sacudiendo de las culturas, tradiciones y And the Lord rituales. says, you will speak as a man and a woman from another time, another place. Y el Señor dice, hablarás como un hombre y una mujer de otro tiempo y otro lugar. For the Lord says, you've seen the miracles, Pues el Señor dice, has visto but now you will milagros. see peculiar miracles. Pero ahora vas a ver milagros For these are peculiares. the days Pues estos son los where I días will do that which the enemy cannot duplicate. donde haré aquello que el enemigo no puede Think duplicar. it not strange No pienses que sea of algo the things I raro. put in your spirit. Las cosas que pongo en tu And I espíritu tell you to y do, te digo hacer, begin to do them, comienza a hacerlas and they will manifest, says the Lord. y se manifestarán, dice el For there will Señor. be miracles Pues habrá milagros upon miracles, sobre milagros, upon miracles. sobre milagros. For my Holy Spirit Pues mi Espíritu Santo will begin to display comenzará a the mostrar evidence of my presence within thee. la evidencia de mi presencia dentro de Oh, ti. Rabakasana Moribo Kosana Makashai. Oh, Robokoshana Marakinima. Oh, Robokoshana Marabakasando Rabariamana. Oh, Robokoboshana Mariamana. Go ahead, prophesy. Feel free. Go ahead. What the Lord puts in your spirit to prophesy. Just Kathy, get ready. I want you to get ready. What the Lord puts in your spirit is what you're going to prophesy. Go ahead. No, go ahead. Over the atmosphere. Oh, Rabakashaya Bokoshe. Oh, Rabaka. Oh, Boshida Bokosai. Oh, Bakasaya. I see in the spirit right now Veo en el Espíritu ahora the scripture. I don't know why I keep seeing this scripture in the book of Revelation, chapter 5. la escritura en el libro de Apocalipsis, el Because capítulo God 5. wants to release something that has to do with the 7 eyes Dios quiere and the desatar 7 algo horns que tiene que ver con los 7 ojos, los 7 cuernos of the Lamb that has to do with something that is being released right now. del Cordero. Tiene algo que ver con algo que está siendo desatado ahora mismo. And the 7 eyes. Los 7 ojos. I see now the Spirit of the Lord saying, declare, El Espíritu de Dios dice, declara declare Isaiah 11. Isaías 11. Declare Isaiah 11. Declara Isaías 11. Can you put up Isaiah 11? Póngame Isaías 11.
verse 2. Versículo 2. Father, over these people right now, there is a release of the Spirit of the Lord. Padre, sobre este pueblo se desata el Espíritu de Jehová. Let there be 7 eyes, Que haya 7 ojos, 7 expressions, 7 expresiones, 7 manifestations. 7 manifestaciones. Let the Spirit of Que wisdom, el Espíritu de sabiduría, the Spirit of Espíritu de wisdom sabiduría be released. sea desatado. Let the Spirit of understanding, El Espíritu de inteligencia let it be released. sea desatado. The Spirit of counsel, El Espíritu de consejo be released. sea desatado. Be released. Sea desatado. The Spirit of might, El Espíritu de poder. the Spirit of might, Espíritu de poder. the Spirit of might, Espíritu de poder. Spirit of knowledge. Espíritu de conocimiento. We release the Spirit of knowledge Desatamos el espíritu de conocimiento and of the fear of the Lord. y del temor de Jehová. Oh, Jesus. En el nombre de Jesús. Go ahead, people, lift your hands up before the Lord. Go ahead. Levante su mano Go ante el ahead, go Señor. ahead. Dele, dele. Go ahead, what you receive. Go ahead. Go ahead, go ahead, go ahead. I heard the Spirit of the Lord say, Escuché el Espíritu de Dios decir, there is no going back. no podemos retroceder. There's nothing there. No hay nada atrás. There is nothing back there. No hay nada allá atrás. There is only something that lies ahead. Solo hay cosas adelante. Some of you here Algunos de ustedes aquí have said, han dicho, I don't know the way. no sé el camino. I cannot find the way. No puedo encontrar el camino. This is too hard. Esto es muy difícil. It's difficult. Difícil. I have tried. He tratado. I have tried. He tratado. I heard the Lord say, Escuché al Señor decir, get up one more time levántate una vez más and battle. y batalla. I will fight for you. Yo pelearé por ti. You have fought. Has You peleado. have stood. Te has parado. You've declared. Has declarado. But you've seen Pharaoh Lo que has visto a getting Faraón closer. acercarse. And the Lord says to you, El Señor te dice, why do you tremble? ¿por qué tiemblas? And why do you fear? ¿Y por qué The temes? battle is not yours. La batalla no es I tuya. will fight for you. Pelearé por ti. Stand still. Mantente And firme see y the ve deliverance la and the liberación salvation y la salvación of your God. de tu Dios. Not tomorrow. No mañana. Now. Ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. Today. Hoy. Before you get home. Antes de llegar a casa. Hallelujah. Hallelujah. Go ahead. Stretch your hands up. The Bible says, Dice la Biblia, why do the nations rage ¿por qué se amotinan los pueblos? and the peoples devise a vain thing? Y la gente piensa en cosas vanas. And I heard the Lord say Escuché al Señor decir that in these days que en estos días you will hear more and more outrageous things escucharán cosas y cosas más from those that we malas have elected to represent us. o raras de aquellos que hemos elegido para que nos representen. And the reason is this, my brother and La sister, razón es, hermanos y hermanas, that the Lord has changed the channels. que el Señor ha cambiado los canales. And one of his favorite channels Uno de sus canales favoritos in the realm of the spirit en el ámbito del espíritu is the comedy channel. es el canal de la comedia. He who sits in the heavens El que se sienta en los cielos laughs. se reirá. So you know Así que saben that God que Dios is getting ready to laugh. está a punto de reír. The important thing to do Lo importante hacer is that when you are in the spirit, es que cuando estás en el espíritu you will laugh with him. te reirás con él. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And I declare to Y you te declaro in the name of Jesus en Christ el nombre de that Jesucristo when you go back to your que nations, cuando regreses a sus naciones something will be different. algo será diferente. And you'll say, Y dirás,
that this is what you heard. que esto es lo que escuchaste. That the Spirit of God would meet you there as you go back. Que el Espíritu de Dios te encontrará mientras regresas. Because when you go back, Porque cuando regreses, you're not going back the same way. no regresas igual. When the wise men went back, Cuando los sabios regresaron, the Bible says they went a different way. la Biblia dice que fueron por otro camino. You are going back with spiritual empowerment. Regresas empoderado del Espíritu. You are going back with new strength. Regresas con nuevas fuerzas. And I prophesy to you in the name of Te Jesus profetizo en el nombre de Jesús that the joy que el gozo of the Lord de Jehová is your strength. es tu fortaleza. So you must Así que rejoice debes gozarte and be glad y alegrarte in the God of your en salvation. el Dios de tu salvación. This is the day Este es el día that the Lord has que made. hizo Jehová. I will, Me, as an act of my will, como acto de mi voluntad, I will me rejoice. gozaré. Hallelujah. I will practice joy. Practicaré el gozo. I will rejoice. Me gozaré. I will rejoice Me gozaré. and be glad Y me in alegraré the God en of el my Dios de salvation. mi salvación. I will rejoice Me gozaré. as an act of my will. Como acto de I voluntad. will rejoice. Me gozaré. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God says, El Espíritu de Dios dice, when the Son of God walked the earth, cuando el Hijo de Dios caminó la tierra, He said the Son of Man has no place dijo, el Hijo del Hombre no tiene lugar to lay His head. para poner su cabeza. I was looking for authority, Buscaba autoridad, a place to rest my authority, un lugar donde reposar mi to autoridad, rest my power. para reposar mi And poder. so I have looked now into this generation, Y he mirado esta generación and there are those that are declaring, y hay aquellos declarando, as it was when Rachel como lo fue con Raquel, was giving birth, cuando daba luz, but because of the sorrow, pero por causa del dolor, because she was dying giving birth, por cuanto moría al dar a luz, she sought to declare the next generation buscó declararle a la próxima generación. would be that which would carry sorrow, Sería una que llevaría that tristeza, which would carry bitterness. eso que llevaría haga amargura. But Jacob stood up Pero Jacob se paró and he declared, not y so, declaró, no será así, for we must redefine, pues hemos de we redefinir, must declare and prophesy debemos declarar y that profetizar this child being born que este hijo que nace shall not be bitter, no será en but amargura, it shall be Benjamin. sino será It Benjamín, shall carry the favor llevará el favor of my right hand. de mi mano derecha. And so the Spirit of God Por says, tanto, el Espíritu de Dios I have dice gathered you in this que place he traído a este lugar not to release sorrow, no para desatar tristeza, bitterness amargura upon those who hear your voice, sobre los que escuchen tu voz, but that you would release my favor. sino para que desates mi You favor, would release my authority. desates mi autoridad. For some speak of revival. Pues algunos hablan del And avivamiento. yes, revival Y comes. sí, viene el avivamiento. And others say, but oh Lord, there is a great reformation. Otros dicen, Señor, pero hay gran reforma. And so there shall be a reformation. Y así vendrá reforma. But God says, do you understand? Pero Dios dice, ¿entiendes? I shall do something as in the days of Noah. Que haré algo como en los días de I Noé. shall release a flood. Desataré una It inundación, is not a flood of judgment pero no de juicio, where it brings death, donde trae muerte, but a flood of glory. sino una inundación de la gloria. But with my glory, Con mi gloria there shall be a judgment habrá un juicio released upon those desatado sobre who aquellos oppose my flood, que se oponen a mi My inundación, glory. mi gloria, my power. mi poder. Now, what I release in this day Ahora lo que desato en este día is a renaissance. es como un renacimiento. You say, why a Me renaissance? dice, ¿por qué un renacimiento? Because I'm releasing that which has never been done before. Por cuanto desato aquello que nunca antes ha sido And hecho. you are, Y eres you are, the the remnant.
el remanente, those who have survived, aquellos que han and sobrevivido. you Y eres are the carriers el portador of this next de renaissance. este próximo Says the renacimiento, Lord. dice el Señor. Amen. Amén. Hallelujah. Lift your hands a second. Levante sus manos un segundo. Lord, we receive your prophetic counsel. Señor, recibimos el consejo We profético. receive your word Recibimos tu palabra in your name. en tu nombre. Amen. Amén. Quickly be seated. Rápidamente.